Todo está claro. ¿No les gustaría hacer ningún resumen o así como vamos, continuamos? Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que ya veníamos hablando en las clases pasadas, ¿no? Hay que tener en cuenta las razones o los motivos por los que se genera una adicción. Por acá me dicen que haga un repaso de lo último de ayer, pero recuerden que pues todos tienen que estar de acuerdo para que hagamos el resumen o eh, digamos que continuamos, ¿no? ¿Qué piensan los demás? Sí, igual las clases quedan grabadas, ¿no? Los demás, ¿qué piensan? ¿Quieren que hagamos un resumen o continuamos? Por acá me dicen que continuemos. Vale, perfecto. Bueno, entonces teniendo en cuenta lo que estábamos abordando ya en la clase pasada, ¿no? Estábamos hablando de cómo se describía, digamos que por lo que se genera, según los procesos cognitivos, todo lo que está relacionado con las adicciones, ¿no? Vemos que la autoeficacia es uno de ellos, ¿no? La expectativa de los resultados, la atribución a la causalidad y la toma de decisiones. Cuando hablamos de autoeficacia, es cuando la persona, el sujeto, ¿no? La persona que tiene un comportamiento adictivo, siente que puede, digamos, enfrentarse o manejar el problema de una forma competente, ¿no? Cuando él siente que tiene las competencias para manejar esas situaciones en riesgo. Vemos autoeficacia, muchas veces la persona puede decir que no a las drogas, ¿no? Vemos baja autoeficacia, es que muchas veces pues la persona dice soy esclavo a las drogas. Entonces, dependiendo, digamos, de esta habilidad que tiene cada persona para enfrentar o para manejar una situación, es lo que puede generar, digamos, esa determinación para dejar el consumo, ¿no? Vemos pues que también hay otras características, como por ejemplo muchas veces hay que evaluar también las expectativas positivas y las negativas, que son las que hay frente al consumo, ¿no? Muchas veces desde las expectativas positivas pueden generar, digamos, que la persona pues también tenga esa autoeficacia, ¿no? Muchas veces la persona en la autoeficacia puede decir no a las drogas o soy un esclavo a las drogas, ¿no? Y eso también depende de las creencias que tenga propias, ¿no? Para organizar sus capacidades, para mejorar, organizar la forma para tener esa acción, para, digamos, manejar o contener todas esas situaciones que lo pongan en riesgo. Las expectativas de los resultados es que muchas veces la persona va a consumir una sustancia cuando tiene un pensamiento, digamos, de un resultado. Por ejemplo, muchas veces la persona refiere que se va a sentir mejor si toma un poco de alcohol o si de pronto se traba, va a estar relajado, ¿no? Digamos que el consumo se da, digamos, frente a la expectativa que hay en el consumo, que es, digamos, que mejorar una situación en la cual la persona se siente incómoda, ¿no? Y que pues lo más seguro es que con la sustancia o con la droga pues vaya a sentirse mejor. También vemos que hay expectativas positivas y digamos que muchas veces también hablamos de las cuales cuando en caso tal también hay otras que son negativas y pues también dependen del consumo, ¿no? Muchas veces pues esas negativas pueden ser como por ejemplo lo incómodo que me voy a sentir en esta situación o en esta circunstancia, ¿no? Y digamos que de eso también depende pues la posibilidad de que obviamente ocurra el consumo cuando hay esa expectativa negativa, cuando lo que yo espero de lo que va a suceder pues me anticipo a esa situación y pues ya genero o establezco que va a haber un efecto, ¿no? Para ese comportamiento adictivo. Y mi solución pues obviamente será consumir para sentirme bien. Por acá me dicen que haga un resumen. Bueno, como todos los demás dijeron que continuáramos, vamos a continuar. Cuando hablamos también, digamos, desde la atribución a la causalidad, es que muchas veces también es la creencia que tiene la persona, más que todo la persona cuando tiene un consumo de drogas, para atribuir, ya sea por de maneras internas o externas, el uso de las drogas, ¿no? Muchas veces la persona puede llegar a decir como cualquiera que viva en mi barrio sería un drogadicto, ¿no? Pues digamos que el consumo se debe a ese factor externo y no hacia mí, ¿no? Que muchas veces también es lo que tiene que ver con la tendencia del uso de las sustancias psicoactivas, ¿no?
También hablamos que muchas veces pues también la persona puede sentir que tiene unas carencias, digamos, frente a su voluntad o frente, digamos, a nivel interno, como por ejemplo que piensa, por ejemplo, que digamos que tiene pensamientos de todo o nada, ¿no? Como por ejemplo, voy a pasarla muy mal si no consumo las drogas, ¿no? No voy a socializar, me van a criticar. Muchas veces pues también hay motivos internos que es lo que atribuimos a la parte de causalidad. También vemos la toma de decisiones, es otra de las circunstancias pues que también tienen que ver frente al consumo de sustancias y que pues también digamos que depende del resultado de las decisiones, ¿no? Muchas veces notamos que una decisión puede ser irrelevante, pero muchas veces es lo que conduce a un consumo o a una recaída. Hay decisiones que pueden generar una vulnerabilidad y también aceptar una invitación. Por ejemplo, muchas veces la persona, pues si no acepta una invitación, va a sentir que la van a rechazar, ¿no? Y que de pronto pues se va a sentir vulnerable porque se va a sentir sola, se va a sentir que es un fracasado, se va a sentir que es una persona que no tiene amistades, ¿no? Digamos que de la toma de decisiones pues también depende, no solamente frente al consumo, sino también frente a la recaída. Muchas veces pues pueden ser situaciones que le generan a la persona vulnerabilidad y que también digamos que a raíz de cada decisión, tanto positiva como negativa, pues la persona ya va a evaluar una cantidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que me invitan a una fiesta donde sé que va a haber consumo, pues yo también estoy, digamos, anticipándome antes de que ocurra, digamos, de que llegue a esa fiesta, pues me estoy anticipando a que probablemente voy a consumir, ¿no? Para no sentirme raro, para no sentirme diferente, ¿no? Y digamos que, pues, si todo el mundo pues está tomando, pues a mí me tocará tomar. Entonces, digamos que muchas veces, pues también la toma de decisiones es crucial y muchas veces esa toma de decisiones, por ejemplo, en el caso de las recaídas, digamos que es importante, ¿no? Cuando la persona pues reconoce que tiene un problema y también reconoce que tomó una decisión sabiendo que era una decisión que ponía en riesgo el mantenimiento frente a la estancia, ¿no? Cuando hablamos del consumo de sustancias, como les decía, muchas veces puede iniciar con un efecto motivador, que es la razón por la cual yo consumo una sustancia, pero que yo no sé hasta dónde, hasta qué punto va a desencadenar ese efecto motivador. A ver, yo les aclaro, cuando yo hablo de ese efecto motivador, que muchas veces la persona tiene esa ansia y ese deseo de consumir porque digamos que ya está en un proceso en el que ha dejado la sustancia, ¿no? Entonces digamos que ya lleva un año sin probar esa sustancia y que lo más probable es que cuando consuma, digamos que tenga un comportamiento compulsivo, digamos que frente al uso de la sustancia, ¿no? Sienta ese deseo infrenable, sienta esa imposibilidad de parar, puede llegar hasta el punto en que por eso se le llama recaídas y es porque a partir, digamos, de una situación es cuando se empieza a generar ya todo un tema, digamos, insostenible sobre el mantenimiento del consumo, ¿no? Muchas veces ya vemos que si la persona pues recae, digamos, en una situación, en una fiesta, probablemente pues va a continuar yendo a lugares, a escenarios, probablemente va a dejar de ir a las terapias psicológicas, probablemente pues va a empezar a ir abandonando todo el proceso que lleva, ¿no? O hay personas que simplemente con una sola recaída recaen completamente. Hay personas que se abstienen, digamos, de recaer del todo por el proceso, ¿no? Pueden tener momentos de desliz, pero no necesariamente una recaída como tal. Hay personas que la recaída les puede durar 3, 4 meses, un año, ¿no? Yo conocí un caso de una paciente que llevaba un año sin consumir tabaco, ¿no? Cigarrillo. Y digamos que después de un año de haber dejado todo el proceso, él llega a un lugar donde había gente fumando y él dice, regáleme uno, ¿no? Y se fuma uno y desde ese momento no volvió a parar de fumar. O sea, fue incapaz de dejar el consumo. El problema del consumo es que también la dependencia que genera, ¿no? Muchas veces ustedes dirán, no, pero es que el cigarrillo no es tan grave, ¿no? Grave si la persona fuma demasiado. Ese es el problema. El problema es el consumo crónico que genera el tabaco, ¿no? El problema es que es una sustancia legal, el problema es que es una sustancia que se puede adquirir en cualquier lugar, ¿no? El problema del consumo del tabaco y del cigarrillo es que, digamos que la persona pues lo fuma en exceso, ¿no? Ahora ya sumémosle que hay lugares o situaciones que se han generado o han mejorado pues a partir de la tecnología para que la persona ya ni siquiera necesite pues los fósforos, ¿no? Ya simplemente tiene el cigarrillo prendido todo el tiempo y solamente es que lo utilice, ¿no?
Hay cigarrillos electrónicos, hay, bueno, de cuántas formas para, digamos, para que no moleste el humo, para que no moleste esto, lo otro. Entonces, digamos que hoy en día, pues también vemos que el cigarrillo, pues, por ejemplo, he notado casos de personas que, por ejemplo, están en un COVID con problemas pulmonares y que se quitan el respirador para fumar, ¿no? A este tipo de situaciones vemos que son comportamientos de adictivos, ¿no? Que es cuando ya a la persona no le importa su salud, ¿no? O cuando muchas veces tienen esas creencias como que de algo nos vamos a morir, entonces así no tenga, así nos enfermemos o no, pues de algo, de algo hay que morirse, ¿no? Entonces digamos que ese tipo de pensamientos pues es lo que hacen que la persona tome decisiones y digamos que sus hábitos alimenticios, sus hábitos de consumo, pues también van a variar de esa toma de decisiones, ¿no? De esas creencias, que muchas veces pues no hay el conocimiento adecuado, o si hay el conocimiento, por el caso del cigarrillo, sí ya ha mostrado todos los problemas que genera el cigarrillo, pero también vemos que hay, digamos, un pensamiento también, por ejemplo, el caso del fumador, donde justifica el consumo, ¿no? Entonces ahí notamos que muchas veces, pues los fumadores también justifican el consumo, como por ejemplo, pero es peor fumar marihuana, ¿no? Pero por lo menos es solo cigarrillo, pero yo siempre digamos que hay maneras en que la persona cuando tiene una adicción va a justificar, digamos, su adicción. Una vez yo tuve un paciente que llegó a terapia porque él decía, él fue por un motivo, digamos, familiar, ¿no? Y en el momento familiar caímos en cuenta que él tenía un problema de consumo de alcohol y de cigarrillo. Me decía, es que a veces he notado que no es normal que yo me levante a las 2 de la mañana después de estar dormido solo para fumar, ¿no? O que yo me levante primero a fumar y a tomarme una cerveza antes que desayunar. Y él solo me refirió, digamos, lo que él había caído en cuenta que debería ser un factor para trabajar a un futuro, ¿no? Digamos que cuando una persona tiene una adicción nunca va a decir lo voy a dejar ya, ¿no? Porque se siente en la incapacidad por la adicción que hay, se siente en la incapacidad, digamos, digamos, de tomar acciones reales y concretas para dejar el consumo, ¿no? Siente que, digamos, que así como va, está bien, ¿no? Que lo puede ir dejando gradualmente. Y pues digamos, dejarlo gradualmente, pues es grave, porque digamos que muchas veces, pues lo que puede recaer en que llega el síndrome de abstinencia y que por eso pues la persona vuelve a recaer porque el cuerpo le pide como la misma sustancia en la que ya lleva consumiendo un tiempo, ¿no? Que mantenga los niveles de la sustancia. Me dicen qué causas tienen los cigarrillos electrónicos, generan dependencia también. Pues digamos que una de las razones por las cuales el cigarrillo genera tanto problema es, o las drogas en general, es por el uso y el abuso, ¿no? En caso del cigarrillo electrónico, pues vemos que es una sustancia que la persona puede usar y digamos que consumir todo el tiempo y en cualquier lugar y en cualquier espacio, ¿no? Digamos que hay personas que fuman cigarrillos electrónicos desde que se levantan, ¿no? Hasta que se duermen. Entonces vemos que hay un consumo ahí continuado en cualquier momento, en cualquier lugar, a toda hora, ¿no? Entonces vemos que pues uno de ellos es digamos, el tiempo de consumo, y es que el tiempo de consumo puede ser todo el día fácilmente, ¿no? Eh, la frecuencia diaria, semanal, digamos que todo eso empieza a contar ya frente a un problema pulmonar o de garganta, ¿no? Muchas veces también vemos que la persona puede llegar a tener problemas de garganta por el uso también de cigarrillos o digamos en el caso de cigarrillos electrónicos, pues también tienen unas sustancias que no conocemos, ¿no? Que hace lo que hace, digamos, que no genere ese olor, que notamos ya hoy en día que cada vez se va entendiendo la dependencia y el grado que genera, digamos, el uso de esos cigarrillos, ¿no? Aún, pues no hay una causa clara, pero yo diría que la causa, pues, digamos, frente a lo más delicado, es lo mismo que genera la dependencia a la nicotina, solo con el agravante, digamos, que la persona, pues, va a consumirla en mayores cantidades que en el caso del cigarrillo, ¿no? Digamos que al tener el espacio, al que el olor no genere molestia, al que no deje mal olor en la ropa, ¿no?
Todos esos factores pues hacen que se genere un consumo continuado y crónico. Hasta el momento, si tienen alguna otra pregunta, me la pueden hacer y ya se la respondo. Cuando algo que no se sabe, no es que no se sepa, ¿no? Sino que digamos que, por ejemplo, frente a todas las sustancias, requieren un tiempo de investigación sobre las consecuencias. Pero sí está claro que el uso continuado de la nicotina pues genera el mismo problema que genera el cigarro, ¿no? En el caso, digamos, de los cigarrillos electrónicos, pues tienen un agravante y uno de ellos es el uso continuo de la sustancia. Entonces, pues obviamente va a ser más acelerado, digamos, la gravedad que genera en el deterioro de garganta o pulmonar que el uso del cigarrillo. Ya vamos a hablar de la parte terapéutica. Entonces, sigamos hablando sobre la toma de decisiones y que digamos que pues la persona también cuando lleva un momento de mantenimiento frente a dejar un consumo de sustancias, pues digamos que siempre va a analizar todas las posibles situaciones o los escenarios positivos o negativos pues que le impliquen una decisión, ¿no? Me dicen, hay personas que consumen de 2 a 3 paquetes de cigarrillos al día. Sí, digamos que eso depende de la persona, ¿no? Muchas veces genera esa dependencia también del consumo del cigarrillo, pues en mi caso, ¿no? Que muchas veces la persona ya un cigarrillo no le es suficiente, 2, 3, ¿no? Sino que necesita como toda una cajeta de cigarrillos o dos, ¿no? Y pues digamos que se vuelve crónico también la necesidad de consumir, pues en el caso del tabaco, ¿no? El problema del cigarrillo es que muchas veces pues la persona no nota las consecuencias, digamos, de fumar, sino hasta que ya genera un deterioro pues en la parte pulmonar, ¿no? O un cáncer de garganta, un cáncer pulmonar en los pulmones, ¿no? Por el uso continuo de la sustancia. En el mismo caso, digamos, de los cigarrillos electrónicos pasa lo mismo, ¿no? También que pues hay, digamos, estudios que han mostrado que el cigarrillo electrónico genera una mayor dependencia al consumo que incluso el cigarrillo, ¿no? Digamos que lo que, si bien inicialmente se trató para, digamos, dejar un consumo, fue el cigarrillo electrónico, ¿no? Para que la persona fuera, digamos, crónicamente dejando el consumo de cigarrillos. Esa fue la razón por la que inició el cigarrillo electrónico, ¿no? Para que la persona pues tuviera la posibilidad de dejar el cigarrillo. Pero lo que no se tenían en cuenta es que a existir una sustancia como por ejemplo un cigarrillo electrónico que tenía un buen olor, ¿no? Lo que incrementó fue tanto a los consumidores de cigarrillo como a las personas que no consumían cigarrillo. Ahora que aún no se ha conocido también la causa, digamos, de el impacto que hay frente al humo, digamos, de los fumadores que no son activos, ¿no? Que son las personas que no fuman, pero que le llega por algún momento el olor a ese cigarrillo, ¿no? Digamos que en el caso del cigarrillo, pues sí se conoció
que el fumador inactivo, ¿no? El fumador pasivo tenía una gravedad más alta que incluso el mismo fumador, ¿no? A nivel cardíaco, a nivel pulmonar, a nivel respiratorio, ¿no? Pero pues digamos que también nos ha conocido pues hasta el momento cuál es el impacto de ese fumador pasivo en el cigarrillo electrónico. Un adicto crónico necesita internamiento, me refiero a un adicto a las drogas. Pues una de las formas para tratar por lo menos el síntoma inicial del consumo es a través de internar a esa persona, ¿no? Para digamos que a partir de la parte terapéutica y de de limitar el consumo, pues pueda la persona, digamos que apoyarse, digamos, para trabajar la parte de la dependencia de la sustancia, ¿no? Digamos que esta es la primera fase, cuando la persona se interna, ¿no? Pero digamos que acá lo importante es que mantenga el comportamiento de dejar el consumo por un periodo de tiempo mínimo un año, ¿no? Ya vamos a hablar de ello. Cada vez el consumo es más crónico para adolescentes. Cada vez es más crónico para adolescentes y para niños, ¿no? Ya sabemos que hoy en día los niños también tienen el acceso a sustancias, al cigarrillo, al licor, a sustancias que aún desconocemos, ¿no? Ya vemos que los niños, hasta de primero, yo daba charlas de prevención al consumo de sustancias y los niños de primero ya sabían de mucho tipo de drogas como el chimu, ya sabían de hacer unas drogas que se hacen de unas bebidas como jarabe para la tos, que lo mezclan con gaseosa y con Hol y le dicen el drag purple, ¿no? Que es como codeína, pues una mezcla, digamos, pero realmente lo que están consumiendo es codeína, ¿no? Y digamos que muchas veces pues vemos que ya los niños, pues los niños pequeños también pueden llegar al consumo, digamos, de una manera más rápida, ¿no? Incluso a temprana edad, antes de la adolescencia. Por eso es que digamos que dentro de las leyes del consumo, de las políticas públicas y de las normas, pues tratan es que decir que por lo menos la persona llegue a la mayoría de edad, ¿no? A una mayoría de edad donde que tenga un cerebro, digamos, desarrollado. Pero pues también vemos que, por ejemplo, en las escuelas, pues también ahí les dan a los niños dulces o cosas para, digamos, incitarlos al consumo, ¿no? A temprana edad. Mientras más temprano consuma, pues más posibilidad hay de que genere una adicción a corto plazo. ¿Por qué se hizo más fácil dejar las drogas como la base y el cigarrillo más duro? Mm, yo creo que puede que en el cigarrillo haya una adicción personal, ¿no? A nivel neurobiológica, de tener una mayor adicción frente a esa sustancia. Como yo les había dicho en la clase pasada, hay situaciones por las cuales la persona tiene una parte biológica de la adicción, como por ejemplo por los padres, los familiares, pero también neurobiológicamente es que tiene un receptor que es el que, digamos, puede asimilar o puede, digamos, liberar la dopamina en el caso, digamos, puede liberar o puede aceptar con mayor facilidad esa adicción, ¿no? Entonces, cuando el neurotransmisor pues se adapta pues a esa sustancia y libera, ¿no? Hay personas que pueden tener una adicción, por ejemplo, a los juegos, ¿no? A los videojuegos, a los juegos de azar. Hay personas que pueden tener adicción al alcohol. Hay personas que pueden llegar a tener más adicción a alguna droga en especial, ¿no? Y también también depende, también si la persona tiene un trastorno a nivel mental, por ejemplo, en el caso de una ansiedad, pues puede también llegar a tener una adicción más alta al cigarrillo, ¿no? Porque hay como la falsa de creencia que el cigarrillo pues ayuda a mejorar la ansiedad, ¿no? Pero es una falsa creencia porque realmente lo que te hace es incrementar la ansiedad y pues lo que hace es generar también la dependencia a una sustancia, ¿no? Y le digo falsa creencia porque la ansiedad no se trabaja con el cigarrillo, sino desde la parte, digamos, terapéutica, tratando de tener herramientas para mejorar, digamos, los pensamientos ansiosos y todo lo que genera la ansiedad, que es una respuesta a un pensamiento, una emoción y un comportamiento. Es importante que la persona llegue a tomar contacto consigo mismo, es decir, el origen de por qué llegó al consumo, por qué llegó a la experimentación. Claro,
porque muchas veces la persona descubre que frente a las vulnerabilidades personales que tiene, por ejemplo, en el caso de tener problemas familiares o de pareja o de tener problemas de autoestima, ¿no? Es que me conllevó, digamos, a esta sustancia para manejar o, digamos, como le decimos, compensar, pues, esa situación personal, ¿no? Y pues digamos que también la persona pues va a prevenir, en el caso, digamos, de mantener o prevenir una recaída, pues va a prevenir que en el momento de que tenga algún problema emocional, pues va, digamos, a abordarlo desde las emociones y no desde el consumo, ¿no? Desde el manejo adecuado de la emoción o de la ansiedad, que es obviamente la persona tiene que cambiar los hábitos, ¿no? Por ejemplo, si anteriormente manejaba la ansiedad con el consumo de cigarrillos, digamos que un cambio de hábito sería manejar la ansiedad, por ejemplo, trotando, ¿no? Que genera mejor respuesta al cuerpo y pues que obviamente se conoce que el ejercicio físico pues ayuda a mejorar la ansiedad, eh, digamos, bastante de una manera, digamos, adecuada, ¿no? La mayoría de los estados emocionales pues si también se trabajan con el ejercicio físico pues generan buenos resultados. En el pueblo donde viví mi infancia, los jóvenes se encontraban en la adicción y los llevaban a una isla y los trataban con terapias y les daban a tomar leche por el tiempo que los mantenían fuera. Pues no sé realmente qué tan buena sea esa práctica, ¿no? Porque digamos que allá hoy en día para tratar un tema de adicción tiene que ser por medio de un psiquiatra, debe haber una enfermera, ¿no? Para contener cualquier posible problema que haya frente a la deshabituación de la sustancia. Como saben, genera también, incrementa el ritmo cardíaco, puede dar un paro respiratorio, un paro cardíaco, ¿no? Que tienen que, digamos, que tener el apoyo también médico ahí. Bueno, ahora vamos a hablar del papel de las creencias, ¿no? Cuando estábamos hablando del papel de las creencias, es que digamos que en la terapia cognitiva de las adicciones, ¿no? Las creencias juegan un papel fundamental. Cuando hablamos de una situación social puede llegar a detonar una creencia, ¿no? Como por ejemplo unos tragos me hacen más sociable, es una creencia que tengo yo. Y es cuando digamos tengo una actitud o unas situaciones que me generan adicción, ¿no? Y que muchas veces pues esta lo que constituyen es una vulnerabilidad, ¿no? Digamos, no puedo tolerar la ansiedad, no soy capaz de aguantar hambre, ¿no? Muchas veces la persona siente, digamos, esa vulnerabilidad y digamos que tiene la creencia que, digamos, la incapacidad, digamos, de tolerar la ansiedad o el problema que tenga, o la tristeza, ¿no? O digamos la incomodidad que le genera socializar, ¿no? Y pues estas creencias es lo que van a desatar también en la persona una activación fisiológica y un condicionamiento que le llamamos el craving, ¿no? Que esa es ansiedad y deseo compulsivo de llegar al consumo de la sustancia. Cuando vemos el papel de las creencias, por ejemplo, les voy a dar acá un ejemplo, ¿no? Juan es un joven de 25 años que presenta síntomas de ansiedad social y algunos rasgos de trastornos evitativos, ¿no? Y además trastorno por uso de alcohol. Eh, en una reunión social presenta la creencia de soy muy aburrido, no soy capaz de estar en una situación, me siento atrapado, lo que le genera sentimientos de rabia y tristeza, ¿no? Y ansiedad. Ante lo que subyacía la creencia, si tomo un poco más, pues voy a ser divertido, ¿no? Unos tragos me permiten ser más sociable. Saldré de esta situación, que es lo que le genera ese deseo por tomar licor. ¿Qué podemos entender de estas creencias? ¿Qué podemos entender de esta creencia, por ejemplo, de soy aburrido, no soy capaz de estar en esta situación, me siento atrapado, ¿no? Si tomo un poco más seré divertido. Aquí también hay una regla y es tengo que ser divertido para no ser aburrido, ¿no? Esta es una de las creencias reales, ¿no? El tengo que cumplir con las expectativas de ciertas personas para que me acojan, ¿no? Cómo yo evito socializar porque pues me van a criticar, ¿no? Y pues es lo que me genera rabia y tristeza, ¿no? Sentirme en un papel en el que pueda ser el objeto de la crítica de otras personas. ¿Qué podemos analizar de este caso?
¿Las creencias pueden condicionar a una persona a consumir sustancias para ser aceptado por su círculo social? Claro que sí, porque digamos que muchas veces lo que está condicionado es la respuesta, ¿no? La expectativa, o lo que yo creo que será, digamos, bien si yo hago este comportamiento. Entonces vamos a hablar desde las creencias y que en este caso, pues yo soy muy aburrido, ¿no? Esta es mi creencia, lo que yo pienso de mí, me siento atrapado, ¿no? Veo unas emociones que se generan a partir de ese pensamiento. Veo tristeza, rabia, ansiedad, ¿no? Y lo que me genera una creencia adictiva es si me tomo unos tragos soy más sociable, ¿no? Saldré de esta situación con los tragos, ¿no? Y pues es lo que me genera un comportamiento adictivo al licor, ¿no? También aquí vemos algo más sobre este papel de las creencias y es un supuesto, ¿no? Unas reglas como tengo que ser sociable, ¿no? Tengo que ser sociable para no sentirme aburrido, ¿no? O tengo que ser aceptado para que me quieran, ¿no? Tengo que, digamos, socializar para no sentirme aburrido, solo, ¿no? Muchas veces, pues, el fondo, digamos, de estas emociones también es el miedo que hay frente a algo, ¿no? El miedo que hay al aislamiento, el miedo que hay a no ser aceptado, el miedo que pueden haber frente al comportamiento que me genera el consumo de sustancias o de licor. Esas creencias podrían condicionar, sí. En algunos casos son piedra de tropiezo a la hora de reducir riesgos. Piedra de tropiezo a la hora de reducir los riesgos y daños al consumidor. Explícame qué quieres decir con eso. Bueno, entonces acá hay una secuencia también en las creencias, ¿no? La situación. ¿Cuál es la situación? Pues la fiesta que tengo, ¿no? Las creencias anticipatorias. No he llegado a la fiesta, ya estoy pensando que soy un aburrido, ¿no? Que las personas no van a acercarse a mí porque soy aburrido. Va el craving, que es esa ansiedad y ese deseo por consumir para evitar ser aburrido, ¿no? Esa ansiedad, ese miedo, esa preocupación que hay también frente al consumo. Hay unas creencias pesimistas, como por ejemplo, me voy a aburrir, me siento atrapado, ¿no? No van a querer hablar conmigo. Y también hay un plan de acción que es ir a conseguir la droga, ¿no? Todas estas situaciones es lo que genera una secuencia en las creencias frente al consumo, ¿no? Que va a una respuesta a, digamos, a dirigirme a consumir la droga, pues antes de ir al evento, ¿no? Por ejemplo, muchas veces he conocido personas que consumen licor antes para evitar, digamos, perder la pena que le genera hablar con una persona, ¿no? O consumir una cocaína, por ejemplo, que es la que genera como mayor cercanía, mayor empatía, ¿no? No permiten que haya apertura de parte del consumidor. Es que tiene que haber o sea, el consumidor tiene que establecer o conocer cuáles son sus propias creencias, ¿no? Que son la base del consumo. Pueden ser la socialización, puede ser características personales como problemas familiares, problemas económicos, ¿no? Pueden ser creencias, por ejemplo, de que me voy a sentir mejor si me tomo un trago, ¿no? O por ejemplo, la creencia que hay cuando una persona está pasando por una ruptura amorosa y es que a través del licor es como va a sanar esa ruptura, ¿no? O que toma porque se siente triste. Es una creencia, digamos, anticipatoria, porque la tristeza me la va a solucionar el licor, ¿no? Y no es así. También como una raíz de base de la estructura formada en la persona frente a la exposición social. Es notoria, sale a relucir, claro que sí, o sea, sale a relucir, digamos, la estructura de la persona, ¿no? Cuando se expone a una exposición social o, digamos, la personalidad de la persona, la personalidad que tiene, todo, por ejemplo, lo que tenemos que ver a nivel emocional, a nivel, digamos, de los pensamientos, ¿no?
y pues es lo que me conlleva al consumo, ¿no? Las creencias pesimistas que tengo, que no voy a tener la solución a mi problema o que me van a echar, ¿no? O que de pronto mi esposo me va a dejar. Entonces lo que me lleva es a consumir la droga, ¿no? O que me van a rechazar si me conocen, o que de pronto me voy a sentir feliz, por ejemplo, si consumo esa sustancia, ¿no? Voy a sentirme feliz si consumo sustancias. Es la creencia de las secuencias que vemos, ¿no? Que ha llegado, que tomen fuerza estas creencias y que ha hecho para enfrentar los miedos sociales. Reconocer que ha llevado a que tomen fuerza y que muchas veces pues este tipo de creencias pues toman fuerza precisamente porque la persona no, digamos, no ha manejado a nivel profesional, digamos, problemas de autoeficacia, problemas que pueda tener de autoestima. Si es el caso, por ejemplo, de una depresión o un trastorno de su salud mental, ese puede ser una secuencia de las emociones, ¿no? Por eso hoy en día vemos a muchas personas que tienen depresión y que tienen problemas con el consumo de alcohol, ¿no? Que tienen tristeza, que tienen traumas o problemas y que hay un consumo exagerado de licor. Entonces, digamos que esto también es algo grave porque no solamente estaríamos hablando del problema que genera la tristeza o la depresión o el trastorno mental que tiene la persona de manera crónica, de manera agravante, ¿no? Riesgosa, sino que además de esto, pues le sumamos otra situación que sería el consumo de drogas, ¿no? O de sustancias. Como estas sustancias me hacen sentir feliz momentáneamente, y pues a esto le llamo yo como una falsa idea de mejorar mis problemas emocionales, ¿no? Y falsa idea porque obviamente va a ser a muy corto plazo y que cuando se acabe el efecto, pues mi depresión o mis emociones van a continuar, ¿no? Y van a continuar puede que más grave, porque el consumo cuando cae, pues baja los estados emocionales. Reconocer que ha llevado a que tomen fuerza estas creencias y que ha hecho para enfrentar los miedos sociales. Muchas veces la persona pues como enfrenta los miedos sociales a través del consumo, ¿no? O también las falsas creencias que vemos de la diversión o de ser aceptado socialmente, ¿no? De ser acogido por un grupo social, de no ser rechazado, de estar como en las rumbas, ¿no? Como en la parte, digamos, estar como en el ambiente, ¿no? O las creencias que tenemos, que hoy en día muchas del consumo, es si todo el mundo lo hace porque es malo, ¿no? O por ejemplo, si fuera malo las drogas, porque todo el mundo va a las rumbas electrónicas, ¿no? No habría tanta gente. O porque si fueran tan malas, porque hay tanta gente que consume. Y esto es una creencia porque estamos hablando de cómo expongo mi vida o mi salud porque la gente lo hace, ¿no? Y evidentemente es que hay un consumo a nivel mundial de drogas y de sustancias. Y también a nivel mundial, también una de las primeras causas de muerte es el suicidio, ¿no? Y digo de las primeras porque realmente es la segunda causa a nivel mundial de muerte. Y la primera es por enfermedades orgánicas y la segunda es por el suicidio, ¿no? Y dentro del suicidio también está uno de los agravantes de riesgo y el consumo de sustancias. Entonces recuerden que también hay una situación de creencias, trastornos emocionales. Curioso que muchas veces cuando la gente va a terapia dicen es que yo sufro de depresión, ¿no? Que yo sufro de ansiedad, es que a mí me dan ataques de pánico. Y cuando usted le pregunta si alguna vez ha consumido alguna sustancia, que les diga cuáles, le dicen una cantidad, incluso le dicen cuáles consumen actualmente, ¿no? Entonces, el problema no es el consumo para ellos, el problema es su tristeza o su ansiedad, ¿no? Pero la raíz también de la ansiedad y la depresión muchas veces también es el consumo, ¿no? Cuando hay un consumo crónico de licor va a haber un trastorno depresivo porque el licor también es depresor del sistema nervioso. Cuando hay un consumo de cocaína va a haber depresión o ansiedad porque también es estimulante el sistema nervioso y en el momento que deja de estimular el sistema nervioso pues la persona entra a un estado depresivo, ¿no? Porque después del consumo lo primero que pasa es que cuando la persona pues deja de consumir se siente mal. El profesional o el acompañante del consumidor debe estar preparado para motivarlo al cambio.
Caso contrario, puede afectarlo más. Las buenas intenciones no son suficientes. Sí, sí, claro, el profesional debe ser muy ético, digamos, en la manera de entender la situación del consumo, ¿no? Hoy en día vemos que hay una situación, y es cuando llega una persona consumidora, dicen, es que ese mete drogas, ¿no? Como si fueran, como digamos, como si fuera algo que ya no vale la pena rescatar, ¿no? Muchas veces el profesional tiene que tener tanta empatía para entender el problema de la persona, ponerse desde el problema, desde la situación problema que tiene esa persona frente a su consumo y cómo debe de ayudarle a tener herramientas adecuadas, ¿no? Para evitar el consumo. Por ejemplo, muchas veces la persona dice, no, es que yo he identificado que el problema mío es ir a la casa, ¿no? El problema mío es que me toca pasar por muchos lugares donde yo he ido a tomar o a consumir sustancias. Ah, bueno, ¿y cuál puede ser la solución? No, la solución puede ser que yo no vaya solo por esa parte, ¿no? Eso me puede ayudar a evitar ir, escaparme, ¿no? O consumir. O la solución puede ser que vaya por otra calle, ¿no? Muchas veces, pues también la persona le dice a usted también cuáles pueden ser las soluciones, ¿no? Entonces, muchas veces, pues también hablamos cuando hay que entender las consecuencias y la secuencia de las creencias y cómo mitigamos el riesgo que se presenta frente al consumo. Ahora vamos a hablarte del modelo conductual y que pues ya sabemos que el consumo de drogas es un hábito, ¿no? Que es aprendido. ¿Aprendido en qué sentido? Que en el momento que yo consumo una sustancia, que experimento una felicidad, experimento una situación, un bienestar, un disfrute, ¿no? Y que mi cuerpo aprende a que esa sustancia me genera felicidad, ¿no? Y esto lo que va a volverse es un hábito, porque yo voy a querer volver a comer eso que me gustó tanto o a tomar eso que me gustó tanto para sentirme así, ¿no? Por ejemplo, si yo me como una torta y me genera, digamos, felicidad y me encantó el sabor, la textura, y voy a querer volver a comer torta, ¿no? Voy a tener antojo de comer torta porque pues fue lo que aprendí cuando me comí la torta, ¿no? O el postre. Y digamos que muchas veces pues también se van generando esos hábitos, ¿no? Y también esas creencias, esos rituales, como les decía, hay personas que les gusta fumar y tomar café, ¿no? Y se vuelve como un hábito también de aprendido, un hábito que hace parte después de la vida de la persona, que después de comer se fuma un cigarrillo, que antes de salir de su casa se fuma un cigarrillo, que, que apenas se levanta se fuma un cigarrillo con un tinto, ¿no? Que antes de hacer algo se fuma un cigarrillo con un tinto, ¿no? ¿Cuáles esos hábitos que genera, ¿no? Que muchas veces pues, hay que analizarlos y modificarlos, ¿no? Para también tener hábitos y cómo también se modifican los demás hábitos que tienen que ver con el comportamiento. O sea, yo tengo que cambiar mis creencias, mis rituales, mis hábitos del consumo, ¿no? De lo que yo creo que me genera esa felicidad. Ah, sí me genera felicidad, pero también me acuerdo que me estaba enfermando mucho de la garganta, ¿no? Me genera felicidad el consumo de drogas, pero también me acuerdo que ya estaba pasando por situaciones de riesgo donde casi, casi me quedo en esa fiesta, ¿no? Casi me dio una aceleración cardíaca, ¿no? Me dio el ataque de pánico cuando consumí esa droga. Porque otra situación que puede ocurrir y es que cuando la persona consume una sustancia, puede activar un ataque de pánico, ¿no? Y es, digamos, ese miedo que le genera, digamos, a de pronto quedar infartado, ¿no? El ataque de pánico es tan real y la persona lo vive tan real que es lo que hace que vaya al médico, ¿no? Porque piensa que tiene un ataque cardíaco o que se va a enloquecer o que se va a morir, ¿no? Y que muchas veces es inducido por la sustancia. También es importante que entiendan que muchas veces el resultado también depende de la combinación de un producto, ¿no? Que muchas veces hay factores, digamos, que pueden controlar, ¿no? Y también, pues, el resultado también, digamos, de qué tanto interactúa la persona con esa sustancia. Desde el modelo conductual también analizamos que hay un organismo, ¿no? Con unas características biológicas y un repertorio comportamental concreto. Por ejemplo, en el caso, digamos, de sentirse
dispuesto o no a modelos reforzadores del consumo. Muchas veces hablamos, digamos, de las reglas, como los efectos de la sustancia, el contacto directo con las drogas, ¿no? Muchas veces hablamos desde el modelo conductual y son todas esas creencias que tenemos biológicamente, ¿no? Cómo nosotros nos sentimos o no frente a los momentos o a los modelos que pueden ser reforzadores, ¿no? Y las reglas que también nosotros mismos imponemos frente a los efectos de la sustancia, ¿no? Como por ejemplo, me sentiré mejor si consumo esta sustancia, ¿no? O tengo que sentirme así digamos, estar en este momento. También en los estados motivacionales y que muchas veces están determinados por las condiciones de privación social, ansiedad y entre otras, ¿no? Digamos cómo depende, digamos, la ansiedad que tenga, cómo son mis emociones, ¿no? Cómo es digamos, si me siento triste, si me siento ansioso. También hay que tener en cuenta las condiciones contextuales y generales, ¿no? Que están específicas y que son determinadas, por ejemplo, el ambiente escolar, el ambiente familiar, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que determinan esa condición o ese aprendizaje al consumo? También hay que identificar en el modelo conductual las consecuencias fisiológicas o las sociales que son derivadas de la autoadministración de la sustancia. Muchas veces también hay consecuencias sociales o fisiológicas frente, digamos, al consumo de la sustancia. También hay situaciones, sustancias que pueden funcionar también como potentes reforzadores positivos y más que todo en el inicio del consumo y pues negativos en lo largo del consumo, ¿no? Digamos como sustancias que me pueden reforzar positivamente a que yo consuma, ¿no? O a que inicie el consumo, por ejemplo, el examen que tengo, la escuela, ¿no? Que me quiero relajar. Y negativo, pues que a largo plazo, pues también me van a evitar que deje el consumo. Hay, digamos, hay personas que han hecho los autores han hecho, digamos, unos análisis frente al comportamiento y es que muchas veces también hay que molar las adicciones, ¿no? Muchas veces hay que abarcarlas como patrones de conductas que son extendidos en un tiempo, ¿no? Patrones de aprendizaje que llevan un tiempo, que muchas veces pues la forma de vida de la persona se liga al consumo, ¿no? Como por ejemplo la evitación experiencial. Hay personas que evitan, digamos, tener ciertas experiencias, ¿no? O hay personas que quieren evitar exponerse a ciertas experiencias porque están ligadas al consumo, que muchas veces el consumo también es el escape y la evitación de determinadas situaciones, ¿no? Que tengan que ver con la historia de vida. Por ejemplo, si yo tengo un problema en mi casa, pues el consumo va a ser la vía de escape o la forma como yo evito sentirme de alguna forma, ¿no? Cuando yo evito, digamos, entender mis emociones y no quiero, digamos, que se vea, digamos, como algo menos las emociones, porque recuerden que las emociones que percibimos los seres humanos no son todas felicidad, ¿no? Digamos que muchas veces la intensidad de las emociones puede generar si no se manejan adecuadamente, puede generar un malestar, digamos, significativo en la vida de la persona, para dormir, para conciliar, para relajarse, que también vemos que cuando las emociones se manejan de forma inadecuada, pues también notamos que muchas veces las personas pues no saben cómo trabajar esas emociones o cómo vivir esas emociones o el pensamiento, cómo, digamos, detener ese pensamiento que me genera esa rumiación constante, esa preocupación, ¿no? Esa imposibilidad de relajarme, esa imposibilidad de sentirme bien conmigo mismo o con mi entorno, ¿no? Y que digamos que muchas veces pues la persona quiere evitar las emociones porque obviamente exponerse a una terapia psicológica también tiene un costo y quiero que lo sepan y es que cuando una persona con una adicción también va a un tratamiento porque quiere dejarse ese consumo, tiene un costo para esa persona, un costo alto. Y el costo alto es que esa persona está trabajando por dejar unos hábitos que le gustan, que le generan satisfacción, pero que sabe que ya ha experimentado situaciones que no son agradables, ¿no? Pero el costo alto también es hablar de aquello que no quiere hablar, ¿no? De aquello que quiere evitar hablar, de aquello que se quiere guardar para sí como sus temores, sus miedos, ¿no? Y el costo alto también es que hablar de las emociones también genera un movimiento emocional, ¿no?
Si yo también pienso, por ejemplo, o hablo de mis emociones, voy a tener deseos de consumir porque no sé cómo llevar mis emociones. Ahora que también el consumo de sustancias, cuando se vuelve crónica, cuando se vuelve adictiva, pues esas emociones se vuelven también más altas, ¿no? Ese, digamos, ese malestar emocional y ese movimiento emocional se ve más alto, ¿no? Y pues la persona necesita consumir para olvidarse de ello, ¿no? Y es lo que pues también mantiene esas recaídas, ¿no? Estos factores emocionales, eh, digamos que siempre, por eso hablar de emociones es bueno, digamos que si hablamos a temprana edad de las emociones, pueden ser formas de prevenir el consumo de sustancias en adolescentes, ¿no? De prevenir que lleguen a una adicción, de prevenir que lleguen a un consumo. Reconocer que ha llevado a que tomen fuerza estas creencias y lo han hecho para enfrentar los miedos sociales. El profesional o acompañante preparado para morir de cáncer. Hay veces que el lugar frecuente donde hubo mucho consumo, volver nuevamente para que esa persona disminuya la adicción. ¿Cómo así? Hay veces que sé el lugar, no entiendo, que frecuente el lugar donde hubo consumo. No, al contrario, tiene que evitar el lugar, no puede frecuentar. No, mejor dicho, no es necesario que la persona se exponga a esa situación, ¿no? A ese malestar. No es necesario que se genere a esa vulnerabilidad. Y digamos que exponerse a esa situación, pues también es un tema, digamos, de soberbia, ¿no? De no aceptar que hay un problema y que el problema, pues, que hay es el consumo de sustancia y también creer que ya lo dejé, ¿no? Que ya no tengo ese problema. Digamos que cuando hay un consumo, pues por eso decimos que el consumidor tiene que entender que el problema que tiene puede ser crónico, ¿no? Puede conllevar una situación crónica y es porque es un trastorno que también no es a corto plazo, ¿no? Que ya lleva un periodo de tiempo. ¿Hasta el momento tiene alguna pregunta o alguna duda? Hasta ahora me dicen que todo está claro. Bueno, vamos a continuar. Acá es importante que entendamos que muchas veces pues hay que identificar, ¿no? ¿Cuáles son los elementos reforzadores del consumo y los elementos negativos, ¿no? Como también estos reforzadores también son entendidos con un tiempo y que muchas veces pues van a ser ligados frente a las situaciones de consumo, ¿no? Que es lo que me genera una evitación a una experiencia. Muchas veces hay que entender cuáles son las situaciones de escape y de evitación que tiene cada paciente frente a su historia de vida. Ahora vamos a hablar del modelo conductual y es cuando la conducta está gobernada por las reglas, ¿no? Si te comportas de una forma, obtienes una consecuencia, ¿no? El modelado también son las contingencias directas, ¿no? Por ejemplo, las experiencias directas es refuerzo o castigo. Y el modelo, pues también, digamos que son las figuras significativas que hay frente al consumo, ¿no? Digamos que muchas veces es que si yo pues tengo un consumo de una sustancia, pues voy a obtener una consecuencia, ¿no? Que mi comportamiento está gobernado. O si soy aburrido, pues nadie me va a hablar, ¿no? Y ese es mi castigo. Y también lo que me refuerza pues también a tener ese consumo. Me dicen acá,
También hay una raíz de base de la estructura formada en la persona que frente a la exposición social es notoria, sale a relucir. Ah, listo. Sí, muchas veces cuando la persona se expone, pues socialmente sale a relucir, digamos, su forma de ser, ¿no? Acá me hacen otra pregunta. ¿La adicción al cigarrillo necesita manejo farmacológico o solamente terapia psicológica? Los dos, porque la abstinencia al cigarrillo también genera un síndrome de abstinencia como depresión, ansiedad, problemas estomacales, ¿no? Irritabilidad. La adicción al azúcar debería tratarse como tal, como una adicción, teniendo en cuenta que hay una conducta evitativa. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mi opinión al respecto es que hay que identificar cuál, cuando una sustancia me genera un cambio en el comportamiento, ¿no? Que me genera una dependencia crónica a partir del consumo de esa sustancia, pues aquí es donde vemos que hay un problema de una adicción, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta, pero también puede conllevar a que ese consumo de esas sustancias eh, me genere también una cronicidad frente a esta, ¿no? Muchas veces vemos que hay personas que consumen azúcar de forma compulsiva porque se sienten mal. Por ejemplo, si yo termino con una pareja, entonces voy a comerme una torta completa, ¿no? Si me siento sola, me voy a comer un, un pastel, ¿no? O voy a comer un tarro de helado, ¿no? Como yo también evito mis emociones o las manejo de manera compulsiva hacia la comida, ¿no? Y digamos que hay que tener en cuenta porque también pues el exceso del azúcar pues también me va a generar un problema, digamos, a nivel físico, ¿no? Como un problema en el azúcar, un problema también de sobrepeso, ¿no? Problema en mi autoestima, ¿no? Me dicen, ¿el café es una adicción crónica? Pues depende del consumo, ¿no? Pues hay personas que pueden llegar a consumir un café al día y eso no necesariamente es una adicción, porque es que el café no está alterando los sentidos, ¿no? El café no está generando alucinaciones, sí genera adicción y está, digamos, dentro, digamos, de las características de una adicción, pero no es una adicción que va a generar un deterioro físico, ¿no? No va a generar el café, por ejemplo, el caso del café, hay personas que toman el café sin azúcar, no va a generar un deterioro físico, ¿no? Como es el caso de una sustancia, como puede ser el caso del azúcar, y va a generar una enfermedad a largo plazo, ¿no? El café sí va a implicar, obviamente, en generar problemas en algunas personas del sueño también, si se consume en exceso, ¿no? Pero digamos que no va a generar, pues, un incremento o un impacto tan alto en la persona, ¿no? En su físico o en, digamos, en sus capacidades, pues, mentales, ¿no? No va a alterar la capacidad mental, el razonamiento no lo va a alterar el café. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? ¿Qué preguntas tienen hasta el momento? ¿Cómo motiva a un adolescente que niega estar en adicción? Ok, pues una de las razones es, yo les voy a explicar frente a esto, digamos, desde la parte de la entrevista motivacional al consumo, cómo debe ser la parte terapéutica, ¿no?
Pero digamos que muchas veces, pues lo normal es que la persona cuando tiene una adicción, pues no lo va a aceptar, ¿no? Siempre la persona pues va, digamos, a justificar el consumo. No lo va a aceptar porque pues no quiere dejar el consumo, ¿no? Entonces hay que entender también los estados de cambio. Dentro de los estados de cambio, pues en el modelo también existen 5 estados, ¿no? Y es cuando muchas veces hablamos de cómo pueden evolucionar los drogodependientes, ¿no? En el momento que se plantean también un posible cambio, ¿no? Cómo también definimos también el hecho del consumo, ¿no? Por ejemplo, la precontemplación, es cuando la persona tiene la intención de cambiar, ¿no? Digamos que la persona está contemplando cambiar por ahí en unos 6 meses, ¿no? La contemplación es cuando la persona tiene intención de cambiar a un mediano plazo en otros 6 meses, ¿no? La preparación para la acción es cuando la persona tiene o piensa en cambiar a un corto plazo, ¿no? Por ejemplo, unos 30 días, ¿no? Como dejar del todo el consumo. Y cuando ya la persona hace un intento también de abandono en el último año, ¿no? Muchas veces la persona puede llegar a dejar de consumir durante al menos unos 24 horas, por ejemplo, un día, y menos de 6 meses, y que también pues depende del mantenimiento de la persona, pues que muchas veces pues que lleva al menos 6 meses sin consumir esa sustancia, ¿no? Hay que entender, digamos, todo el proceso en el que también la persona pues va dejando el uso de la sustancia, si sea por un periodo de 6 meses. En el caso de una persona embarazada se afecta el consumo de cualquier sustancia, buena o mala al feto. Yo creo que todas las sustancias y las drogas, las mujeres en embarazo pues no pueden consumirlas, ¿no? Incluso hasta en el caso del azúcar, pues las mujeres también pueden llegar a una diabetes gestacional, ¿no? Porque tienen un alto nivel de hormonas. Y digamos que también pues las mujeres en embarazo, eh, pues el riesgo que hay frente al consumo es la deformación del feto y digamos que ese niño pueda tener un retraso mental, ¿no? Que es una de las, o incluso un aborto. ¿Cómo se trata un adolescente que presenta adicción a los juegos en línea todo el día y en la noche desea estar conectado? Se llama adicción a las tecnologías, ¿no? A las pantallas. El día de hoy la clase va a ser hasta las 8 de la noche. Vamos a reponer las 2 clases el lunes y el día martes. Vamos a reponer media horita más, ya que la clase terminaría a las 10. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, entonces acá les voy a mostrar una gráfica y ustedes me van a decir qué piensan respecto a esto. Digamos que cuando la persona llega a la precontemplación es cuando está pensando en sí o no entrar en un modelo de cambio, ¿no? De cambio a dejar el consumo. Luego llega una etapa que le conocemos como la contemplación, es cuando la persona pues está analizando pues si es bueno dejar el consumo o si no, cuáles son sus factores negativos o los factores positivos frente a dejar el consumo. Preparación es cuando la persona se está preparando internamente pues para dejarlo, ¿no? La acción es cuando ya toma medidas completas, seguras, de dejar la sustancia, ¿no? El mantenimiento es cuando ya la persona tiene un tiempo que se está manteniendo porque ya la dejó completamente, ¿no? Y pues aquí pues llega la recaída y es cuando la persona pues digamos que tiene un desliz, un problema, que falló el mantenimiento pues en esa persona para dejar el consumo, ¿no? Y vuelve nuevamente a iniciar el ciclo, ¿no? Que es la contemplación, la preparación y la acción. Por eso vuelve nuevamente la persona cuando tiene una recaída a iniciar todos los factores por los cuales debe dejar la sustancia, ¿no? La persona que lleva un proceso durante un periodo de 5 años sin consumo psicoactivos son agresivos, que lleva un proceso de dejar la sustancia, son agresivos. Mm, puede generar irritabilidad por momentos a la persona dejar el consumo, ¿no? Puede generar irritabilidad porque muchas veces hace parte, digamos, del mantenimiento, esa molestia porque no entiende la persona por qué tiene que dejarlo, ¿no?
Aquí llegan también en el mantenimiento, aquí es crucial también la parte terapéutica, y es que muchas veces en ese mantenimiento vuelven a llegar estas creencias del consumo. Por ejemplo, pero si ya yo llevo un año sin consumir, ya llevo 2 años sin consumir, posible que yo vuelva a caer en esto otra vez si me tomo 2 tragos, ¿no? Si me tomo una cerveza, una solita, una sola y ya. Aquí vuelven a llegar estas creencias, que es lo que motiva nuevamente a generar en esta persona estas recaídas, ¿no? El problema de la adicción es que la persona tiene la incapacidad de controlar el consumo, tiene la incapacidad de, digamos, de decir, ya, no puedo tomar más, ¿no? Esto me hace daño, me estoy emborrachando, de decir, ya no tengo plata, ¿no? O no me puedo emborrachar porque mañana tengo que trabajar. El problema del consumo es que a la persona no le importa. Personas que obviamente pierden hasta los trabajos por solamente consumir. Ahora, ese es en el caso del alcohol, ¿no? Ahora en el caso de una heroína, que la persona entra en un estado prácticamente vegetativo, porque duerme, porque la droga lo que genera es sueño, ¿no? Y solo la persona a veces hasta ni se da cuenta, pero se orinan encima, se, también digamos que tienen, digamos, tienen la incapacidad de controlar los esfínteres, ¿no? La orina o el popó. Entonces, digamos que muchas veces pues la persona también no digamos que no tiene como esa forma y esa claridad como para decir, no, esto es un límite, yo no puedo llegar a este punto, ¿no? Sino que lo normaliza precisamente por el consumo. Entonces, obviamente la persona pueden pasar semanas o pueden creer que pasan cosas, pero pueden ser meses de consumo lo que lleva la persona. Pueden volverse años también. Si dice que son tantas heridas y por tal motivo tomo, uno no sabe ni qué decirle. Pues digamos que las heridas las hay, ¿no? Pero la manera de afrontar una herida no es a través del alcohol, ¿no? Digamos que esa no es cuando el alcohol va a solucionarme a mí mis dolores o mis traumas. Digamos que debería la persona analizar cuál es la estrategia de afrontamiento más adecuada que debería tener, ¿no? No el licor no, nunca he visto que haya eliminado un problema. Digamos que muchas veces cuando la persona tiene una parte traumática o un problema emocional, justifica el consumo precisamente con esto, ¿no? Con, como es que no, yo tomo es porque estoy triste, es que yo tomo porque tuve una infancia difícil, ¿no? Pero si yo estoy justificando un consumo, sí, tuve una infancia difícil, pero las acciones que tengo día a día de tomar todos los días es por la infancia difícil, es por mi trauma. Entonces yo tengo que elaborar mi experiencia traumática, ¿no? Porque realmente el problema que yo tengo es la parte traumática, no es el alcohol. Entonces, si el problema que me hace a mí tomar alcohol es mi trauma, pues lo que tengo que trabajar es la parte traumática, ¿no? O mi depresión. Digamos que cuando la persona tiene una adicción, justifica el consumo con es que con esto me siento mejor, ¿no? Pero lo que no sabe es que el consumo o la persona se le puede hacer preguntas como, ¿y no te has dado cuenta cuando tomas que de pronto te haya afectado algo en tu vida? Ah, sí, me han regañado en el trabajo por llegar tarde. Ah, ok. O sea que estás poniendo en riesgo tu trabajo porque estás tomando. Sí. Ah, ok. Entonces, ¿crees que de pronto vale la pena que de pronto sigas en riesgo con tu trabajo por el hecho del consumo? ¿O crees que deberías de tomar una acción para evitar que pierdas tu trabajo? Ah, no, sí vale la pena, ¿no? Muchas veces la persona también cae en cuenta que el consumo pues conlleva algo grave que puede ser la inestabilidad laboral, ¿no? O los problemas familiares. Son tan dependientes que pierden la responsabilidad y compromiso que pueden tener. Ujú. Así es. La persona tiene que mantener un trabajo constante en la gestión emocional, fortaleza mental y apoyo en la red familiar para no recaer. Ujú. Sobre todo la gestión emocional.
Después de trabajar los problemas emocionales que originaron la adicción por un tiempo determinado, el paciente no puede volver a consumir alcohol de manera social, pues cuando tiene una adicción al alcohol ya la persona tiene que abandonar ese hábito, porque pues en el momento que vuelva a consumir no va a poderse controlar, ¿no? Ya la persona tiene que replantear sus hábitos y su estilo de vida. Dejar el consumo debe ser una actitud para siempre, ¿no? Y más si el consumo del alcohol conlleva al consumo de otras sustancias, porque pues aquí también no solamente estaríamos hablando de sobredosis, de intoxicación, sino también estaríamos hablando de un comportamiento compulsivo, no solo a consumir alcohol, sino otras sustancias. Bueno, ¿tienen hasta el momento alguna pregunta o alguna duda? Entonces, digamos que la parte terapéutica pues no es tan sencilla, ¿no? Tiene muchos baches, tiene muchas situaciones que pueden generar que la persona pues vuelva nuevamente a consumir. Entonces, primero está la precontemplación, luego la contemplación, luego la acción, el mantenimiento, la recaída. Digamos que una persona puede recaer 2 años, luego vuelve una vez a iniciar el tratamiento y a mejorar para que la persona no vuelva a recaer. Puede tener ya no una recaída, pero sí puede tener un desliz y de ahí pues obviamente debe conllevar nuevamente acciones y a mantenimiento y pues que lo que le logra ese objetivo terapéutico que es dejar la sustancia, ¿no? Pero siempre les digo que digamos que hay que tener en cuenta que no se le puede decir esto al paciente, pero sí se tiene que tener en cuenta que va a haber una recaída o un desliz, ¿no? Va a haber, va a surgir. ¿Por qué? Porque llegan estos, el consumo de sustancias, pues llegan a creencias, ¿no? Llegan a creencias que la persona muchas veces se replantea, ay, pero entonces todo el mundo sería alcohólico entonces, porque yo he visto gente que toma más que yo, ¿no? Pero el problema no es de todo el mundo, el problema es lo que le hace a la persona el consumo. Después de trabajar los problemas, ujú, pues que el delito no necesariamente es que la persona llegó a la recaída a consumir por un tiempo determinado. Muchas veces en la persona en la recaída se aparta del proceso terapéutico 1 año, unos 6 meses, ¿no? 2 años, hasta que vuelve otra vez a pasarle algo y dice, no, 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 que yo tengo que dejar esto. Muchas veces la recaída, la persona llega a un consumo peor que como estaba, ¿no? Precisamente por esa compulsión al consumo, por ese deseo de consumir. Entonces muchas veces pues la persona vuelve nuevamente a dejar la sustancia porque obviamente el agravante es digamos la manera desenfrenada que hay del consumo. Y desliz obviamente es cuando pues la persona pues tiene situaciones de ambivalencia, pensamientos y puede llegar a tomarse un trago, pero dice, no, 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 yo me voy de aquí, ¿no? A eso le llamamos desliz, ¿no? No necesariamente recayó, pero pues sí conlleva a que hubo algo en que algo que está pasando internamente que conllevó a que la persona pues se exponiera nuevamente a esa situación. ¿Está claro? Digamos que no se trata de estigmatizar, ¿no? De estigmatizar, digamos, a el proceso de cambio frente a la adicción, ¿no?
Es como cuando hablamos de una enfermedad crónica. Tiene un proceso, tiene un tratamiento, tiene un tiempo, la persona puede volver a tener baches en su tratamiento que pueden empeorar su, su evolución de su enfermedad y luego nuevamente conlleva que se tome juicioso el tratamiento pues para dar por finalizado este, ¿no? Y pues así tener unos hábitos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las personas cuando tienen problemas de azúcar, muchas veces hay personas que llevan unos cambios alimenticios, pero a veces las dietas son tan restrictivas que puede hacer que la persona caiga en unos deslices alimenticios, ¿no? Como comer lo que no pueden comer, como hamburguesas, como un dulce, como una torta, como una soda con frutos rojos, por ejemplo. Y esos deslices la persona vuelve a entender que necesita dejar, pues es esto obviamente porque se le agrava pues su azúcar, ¿no? Que necesita tomar acciones concretas para dejar estos hábitos y pues así mantener un comportamiento porque ya tiene un problema crónico en su azúcar, en su sangre. Hay personas que ya no quieren consejo, todo les molesta, es que la clave no es aconsejar. La clave es ser, digamos, que la persona caiga en cuenta del problema que tiene de consumo y asuma una responsabilidad frente a su tratamiento. Que la persona tenga la determinación de ser, digamos, de entender qué le sucede y pues por qué yo estoy continuando con este problema, ¿no? ¿Qué hace en mi vida que yo continúe con estos problemas de consumo? Claro, entiendo que yo di el ejemplo de la diabetes, lo di porque puse el ejemplo de una enfermedad, ¿no? Y puse el ejemplo del desliz, ¿no? El desliz, por ejemplo, de comer algo que no puedo comer, que me puede generar obviamente un malestar si ya sé que tengo un problema para manejar mi azúcar, ¿no? Pero muchas veces, pues también estas dietas cuando son restrictivas, tan restrictivas o cuando la enfermedad o la diabetes avanza, pues también, por ejemplo, vemos que hay personas que tienen comportamientos imprudentes frente a su dieta, ¿no? Frente a su mantenimiento de la enfermedad. Y que no solo también es hacer la dieta, sino también hacer ejercicio, ¿no? Comer saludable, en las proporciones adecuadas. Digamos que tener la voluntad de entender que hay ciertas cosas que tenemos que olvidar, como las comidas con salsa, como los alimentos prefabricados, ¿no? Me dicen, conozco un joven que estuvo en un centro de rehabilitación y terminó su bachillerato. Llegó a su casa con deseos de estudiar enfermería, pero en estos días volvió y tuvo una recaída. Sí. Digamos que por eso les digo que no hay que, cuando hay un proceso de rehabilitación es cuando la persona está más en riesgo de recaer. Suena contradictorio, pero es una realidad porque es cuando más ansía esa sustancia, ¿no? Cuando lleva un tiempo sin consumir la sustancia y es un tiempo corto. Ahí es cuando la persona tiene más riesgo de recaer. Si al coloco la cantaleta no le sirve. Lo asertivo es explicar las consecuencias de su conducta adictiva y de su salud en sus relaciones y la responsabilidad que también requiere la persona para, digamos, mantener unos hábitos, ¿no? ¿Cómo maneja uno la vergüenza de ellos después de la recaída? Yo creo que aquí en la recaída hay que entender el proceso de aprendizaje que me genera, que primero hay que valorar y hay que, digamos, entender que es un proceso que no es fácil. Hay que, digamos que, mostrarle a la persona que, que es valioso lo que está intentando hacer, que lo logró hacer por un año y que puede motivarse a hacerlo
por más tiempo, ¿no? Que hay que prevenir que si, digamos, esa recaída fue porque se dejó llevar de un lugar al que sabía que iba a haber consumo, pues tienen que prevenir nuevamente que esto no le vuelva a ocurrir, ¿no? Volverse a dejar llevar a otro lugar donde haya consumo, ¿no? Y que digamos que acá la recaída, pues es un proceso que se tiene que mirar no desde el fracaso, sino desde el aprendizaje, ¿no? De minimizar los riesgos, que es lo que se presenta pues en la recaída, ¿no? Que la persona se expone a un riesgo, pero antes de exponerse al riesgo, se expuso a pensamientos que no manifestó en la parte terapéutica y fueron pensamientos que iban motivando o creencias que iban motivando al cambio del dejar el consumo, ¿no? O sea, nuevamente volver a consumir. Entonces, ya para finalizar, pues acá les dejo las etapas del cambio, ¿no? En la precontemplación es cuando la persona pues no quiere dejar la adicción. Nunca en las etapas del cambio la persona está como afuera y no ha entrado como a aceptar que tiene una adicción, que tiene un problema. Ya vemos la contemplación, es que muchas veces la persona cae en cuenta en que quizás sí tiene un problema, ¿no? Quizás sí necesita ese apoyo terapéutico. Quizás sí debería dejar la droga porque le hace daño, porque puede perder su trabajo, porque puede perder su familia, ¿no? Luego viene una preparación y es si vamos motivados, o sea, estamos motivados a dejar esto, ¿no? La acción es que lo estamos haciendo y vamos adelante, ya estamos lográndolo. Mantenimiento es que la persona está viviendo sin dejar de consumir un tiempo. Y luego viene la recaída y pues obviamente vuelve nuevamente la persona a comenzar desde el principio. Me dice, impaciente mayor alcohólico, su ansiedad. Será un paciente alcohólico, su ansiedad de tomar compulsiva y además su ansia de comer cuando deja de tomar y su aumento de peso es cada vez mayor. Trabaja sentado y no acepta que le hace daño. Ujú. Sí, la persona, pues obviamente el problema de la ansiedad es que también, pues, puede volverse compulsivo las adicciones, ¿no? Hay personas que han tocado fondo y han tenido la voluntad propia, sus cambios durante sus procesos en sí mismos no han recaído. Depende de la persona, ¿no? Depende, digamos, de lo que decíamos de la autoeficacia que tenga la persona, ¿no? Si también cuando sienta pensamientos se sigue motivando a no recaer, ¿no? Porque tiene un proyecto claro. Y es que también muchas veces la persona también se motiva a dejar una sustancia porque está motivado a hacer algo, está motivado a cambiar su estilo de vida, está motivado a hacer esto porque esto me está generando un daño, ¿no? Estoy motivado a hacer esto porque esto depende también mis proyectos, ¿no? Mi estudio, mi carrera. Pues si la persona tiene claro, digamos, sus proyectos y sus motivaciones, pues eh, lleva a cabo como todo esto. El problema es cuando vuelva nuevamente a existir un problema, una circunstancia ambiental o interpersonal que pues pueda conllevar a un malestar emocional y pues obviamente a que la persona se motive por nuevamente volver al consumo. ¿Hasta el momento tiene alguna pregunta? Entonces siempre les decía que sí, digamos que las recaídas pues es un proceso que se tiene que aceptar, ¿no? No se puede, digamos, tratar a la persona de generarle como alguna angustia, ¿no? Eh, Muchas veces pues hay que entender que dentro del proceso terapéutico pues está, digamos, fases en las cuales pues no son tan claros, ¿no? Como problemas en cuanto a la eficacia, más no significa que haya sido un fracaso. O sea, hay que valorar también cuando la persona lleva un tiempo en que sí ha tenido cambios, ¿no? Ha mejorado su adicción. Entonces, digamos que en la precontemplación, pues hay que identificar, por ejemplo, en el caso de una persona cuando tiene un consumo de drogas, y es que muchas veces la persona no se cuestiona su situación, ¿no? Puede que ni siquiera pues vea el problema.
porque digamos que invierte muy poco tiempo o energía en entender por qué debe cambiar su comportamiento, ¿no? También digamos, no es consistente las consecuencias que tiene para él, o sea, él no sabe qué consecuencias va a tener si sigue consumiendo, ¿no? Muchas veces la persona dice, ay, pero esto es temporal, yo no me voy a quedar aquí en el consumo, ¿no? Esto es momentáneo. Digamos que, o la falsa creencia que dicen, esta también me parece curiosa, y es que dicen, no, es que yo soy muy fuerte, ¿no? Es que yo la sé manejar, yo manejo la droga, ¿no? Esa es una creencia irracional, porque lo que no saben es que pues se va volviendo un comportamiento continuo, compulsivo, y que pues obviamente no maneja la droga es la que te está cada vez condicionando más al consumo. Entonces, muchas veces en la precontemplación la persona no es consciente de las consecuencias que tiene para sí mismo, para las personas que lo rodean, porque cree que lo que está haciendo, su estilo de vida, pues no supone ningún problema, ¿no? Muchas veces pues experimenta menos reacciones emocionales frente a algún problema negativo en comparación con, digamos, lo que le genera también las fases anteriores a esto, ¿no? Y que muchas veces pues también lo gratificante que le genera a la persona pues ese consumo, ¿no? Pues digamos que le genera algo más positivo que negativo, ¿no? Como esa felicidad, como ese bienestar. Y que muchas veces pues no es probable que la persona permanezca en la fase porque no dispone, digamos, de alguna información sobre el comportamiento adictivo. Hay personas que han tocado fondo y han tenido la voluntad. Ujú. Vale, pueden ver todas las clases, digamos que quedan grabadas para que todas las tengan ahí. Bueno, y ya vamos, digamos, a concluir. ¿Tienen hasta el momento alguna pregunta o alguna duda frente a las fases? Entonces recuerden que muchas veces en la precontemplación es como les decía, pues la persona no se cuestiona la probabilidad que tiene o el impacto que tiene el consumo en su vida, ¿no? No lo ve como un problema. Por eso siempre les decía, hay que entender que ningún adicto va a aceptar o va a contemplar que tiene un problema. Digamos que porque es algo que le genera más bienestar que algo negativo, ¿no? Que digamos que la persona, por ejemplo, cuando tiene un consumo de sustancias, no ve el final de la droga, ve lo que está viendo es el comienzo, ¿no? Lo que está viendo es la alegría, lo que está viendo es la diversión, lo que está viendo es pasarla bien, ¿no? Pero no está viendo hasta qué conlleva el consumo, hasta el final, ¿no? O la sobredosis, o los casos en que la persona pues se infarta, ¿no? Muchas veces vemos, por ejemplo, hay noticias de personas que hacen parte de figuras públicas, modelos, cantantes, ¿no? Que vemos que dicen, tal actriz falleció de un infarto, ¿no? En una rumba electrónica. Estaba en una fiesta y le dio un infarto. Mi pregunta es, ¿por qué le dio el infarto a una rumba electrónica, ¿no? ¿Por qué no dicen la realidad? Estaba consumiendo una sustancia lo más seguro y por eso se infartó. Y que la gravedad, digamos, de las muertes por consumo de drogas es problemas cardíacos, respiratorios, ¿no? Cánceres, ¿no? Problemas de peso, problemas digamos, de suicidios, ¿no? Esa es la realidad. La realidad del consumo no, digamos que la persona no visualiza el final, ¿no? No visualiza las consecuencias que conlleva el consumo, nada más ve la primera parte y es lo que está viviendo en el momento, que es tener una vida, un estilo de vida o cambiar su estilo de vida frente a un comportamiento adictivo que le genera felicidad, ¿no? Pero una felicidad que tiene un costo muy alto. ¿Cómo salir de las drogas? Dice que hacer actividades físicas y mucha gente ha muerto por problemas del corazón. Pues digamos que no necesariamente la persona tiene que exponerse a hacer ejercicios físicos altos, ¿no? Puede empezar con caminar, puede empezar con cambiar los hábitos,
puede empezar con asistir a actividades para mantenerse, digamos, digamos, activo, ¿no? Digamos que es un proceso, pero las personas, si han muerto por problemas del corazón es porque obviamente hay drogas que aceleran la actividad cardíaca, ¿no? Y por eso es que la persona experimenta unas palpitaciones altas cuando hay un consumo, por ejemplo, en el caso de cocaína, ¿no? De tusi, de muchas drogas que generan, digamos, el corazón, o por ejemplo, en el caso de la heroína, que por el contrario, pues sí lleva a la euforia, pero también lleva a un estado de somnolencia y de un problema, digamos, del corazón, que ya no late con rapidez, sino al contrario, muy lento, ¿no? Se vuelve la cocaína un depresor del nivel cardíaco y es por eso que las personas, muchas mueren de infartos. El corazón deja de responder por el consumo. Hasta el momento, ¿tienen alguna otra pregunta? Entonces, digamos que en gran parte, pues los medios de comunicación han influenciado, ¿no? Eh, precisamente en que se genere una situación de consumo. Muchas veces, pues hemos notado que no nos dan la información real, ¿no? No conocemos el impacto real que hay por el consumo. Y pues esto lo que va a conllevar es que haya comportamientos adictivos y pues conlleva también a que la persona normalice el consumo, ¿no? Como un estilo de vida, normalice el consumo porque todo el mundo lo hace, ¿no? Es normal que lo haga porque pues todo el mundo consume, ¿no? O todo el mundo ha consumido. Entonces, hoy en día pues no tenemos en cuenta lo que me genera salud o bienestar, sino que pues es más viable o más verídico lo que si las personas lo hacen es bueno, ¿no? Las falsas creencias. También lo que cada vez conocemos más que hay más casos de suicidio y esta es una realidad del suicidio. Hay personas que han tocado fondo y han tenido una voluntad propia de cambio durante sus procesos y no han recaído. Puede que sí, porque puede que han entendido que, por ejemplo, en el caso de una sobredosis, pues ese momento se salvaron, pero puede que no vuelva esa situación, ¿no? O también está la persona que piense que si se salva una vez, pues se va a salvar todas las veces que le vaya a dar una sobredosis. O sea, no sabemos cómo la persona va a interpretar o justificar ese tocar fondo, ¿no? O ese efecto de tocar fondo como motivador de dejar el consumo. Muchos se ponen violentos en exceso de consumo y eso los lleva a cometer delitos y a enfermarse gravemente. Y así todo normalizan el consumo. Claro, es que los delitos lo cometen es precisamente por la necesidad del dinero para consumir. Recuerden que consumir drogas es algo de mucho dinero, ¿no? La persona necesita mucho dinero para mantener la adicción, ¿no? Para entender tienen que tener plena conciencia, es difícil de tener ese estado. Pues digamos que primero pues está que la persona lo entiende y por eso en la parte terapéutica pues tienen que generarle en esa persona esos motivadores de cambio, ¿no? Esos motivadores de dejar el consumo. Bueno, hasta aquí quedamos en la clase el día de hoy. Recuerden que mañana tenemos clases de 9 a 12 y el de lunes a jueves tenemos clase, ¿no? Vamos a tener el lunes y martes, vamos a tener media hora más para compensar esta media horita que no tuvimos el día de hoy, esta horita. Que tengan una feliz noche y nos vemos mañana. Mañana de 9 a 12. Es una realidad que buscan para obviar un problema psicológico. Muchos chicos que se suicidan